Bendiciones para todos, desde donde se conectan, a través de nuestras diferentes plataformas. Qué bueno que podamos tener este espacio para siempre brindar palabras de edificación que nos lleven a crecer, a aprender y quizás a ver siempre una mejora en nuestra vida. Porque la palabra de Dios siempre es viva y es eficaz. Y no podríamos comenzar a hablar acerca de esta reflexión sin antes mencionar al personaje más importante de este universo, Jesús. Y quisiera citar Mateo 9:35. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver en las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Mateo 14 al 16 dice, cuando Jesús desembarcó vio a tanta gente y tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Al atardecer se le acercaron sus discípulos y le dijeron, este es un lugar apartado y ya se hace tarde. Despide a la gente para que vayan a los pueblos y se compren algo de comer. No tienen que irse, contestó Jesús, denle ustedes mismos de comer. Al adentrarnos en los evangelios, en diferentes historias, podemos observar cómo los discípulos de Cristo tenían expresiones como despide a la gente, no dejes que los niños se acerquen y reprendían a las personas porque querían acercarse a Jesús. Ciertamente ninguno de ellos nació siendo empáticos, sin embargo es una habilidad que podemos cultivar. Gracias a que nuestro Señor Jesucristo caminó en esta tierra, compartió con ellos, les pudo enseñar lo que es la empatía, la compasión, ver el dolor de otro, el poder ayudar, el poder movernos a misericordia por otros. Así que cada uno de nosotros no nacimos siendo empáticos, pero es una habilidad que podemos desarrollar a lo largo de nuestra vida. Y esta reflexión la titulé Cultivando la empatía. ¿Qué es la empatía? Es la intención de comprender sentimientos y emociones que pueden estar experimentando otras personas. Y cuando somos empáticos y podemos sentir eso que está viviendo esa otra persona, esa situación que aflige, que causa dolor, podemos movernos a ayudar. Esto nos lleva a demostrar el amor, la preocupación por otras personas. La empatía es esa habilidad también de entender cómo se siente y somos capaces de llegar a sentir eso que esa otra persona está viviendo quizás en momentos de mucha angustia. Es un estado mental que experimenta los sentimientos de otra persona. Cuando un individuo siente dolor, cuando una persona está experimentando momentos difíciles y nos colocamos en ese lugar que esa persona está viviendo, se despierta en nosotros el poder ir a prestar un apoyo, ir a prestar ayuda. Y esto genera en nuestra vida gran bendición porque siempre Dios va a retribuir aquello que nosotros hacemos en nuestro entorno, en nuestra familia y en todo lo que hagamos. La capacidad de ponernos en el lugar de otro lo desarrollamos con el tiempo a través de la empatía, ayudar a comprender mejor el comportamiento en determinadas circunstancias y formar con el otro una toma de decisiones. Todos tenemos la capacidad de ser empáticos, todos tenemos la capacidad de cultivar esto en nuestra vida. Hebreos 13:3 dice, acuérdense de los presos como si ustedes fueran sus compañeros de cárcel y también de los que son maltratados como si fueran ustedes mismos los que sufren. La empatía requiere acción. La empatía nos lleva a hacer algo, a accionar a través del amor, la compasión, la misericordia. Y cuando actuamos de esta manera, estamos sembrando en otra persona una semilla que seguro dará fruto. La empatía es la clave que abre la puerta a la bondad. Hay una frase cliché que muchos de nosotros hemos escuchado. Hay que aprender a ponerse en los zapatos de otro. Y quizás puede ser que una persona que calce lo mismo que yo calzo, la misma talla, pues el zapato me va a quedar. Quizás pues la persona, el zapato a veces se ajusta a la manera de caminar de la persona y no me quedará perfectamente. Pero nosotros tenemos que también ir más allá.
No solo se trata de ponerse en el zapato de la persona, porque quizás si yo me pongo en el zapato de mi esposo, no me va a quedar, porque mi esposo es un hombre grande, alto, y no me quedaría, pero sí puedo pedirle a Dios que me ayude a poder ver el dolor que él puede estar sintiendo o la aflicción que está experimentando en algún momento. Y quisiera contarles una historia de una chica que viajaba en un autobús. Ella estaba con corto tiempo y quería aprovechar de estudiar algunos apuntes antes de llegar a su clase. En un momento se montó en el autobús un señor con unos niños y esta chica estaba bien sumergida en sus apuntes de clase porque debía prepararse, pero se veía interrumpida por un grupo de niños que gritaban sin cesar, que empezaron a perturbar todo el ambiente. Ella empezó a molestarse cada vez más hasta que se atrevió a levantarse y reclamarle al Señor, padre de estos niños, que por favor hiciera algo, que callara a esos niños que estaban perturbando el ambiente y no le permitían a ella seguir estudiando lo que necesitaba aprenderse. Este hombre le dijo, tiene razón, mis hijos están causando bastante alboroto, pero ellos vienen del cementerio, de haber enterrado a su madre. Pero voy a ver qué puedo hacer para mejorar la situación. Esta muchacha se quedó sin palabras, no sabía qué decir ante la gran noticia que este señor le había dado. Cómo estos niños y este hombre venían de haber enterrado a su madre y esposa. Y cómo decirle algo, cómo reclamarle. Y ella tuvo unas palabras muy duras hacia él. Entonces, todos los días, cada uno de nosotros vamos a tener personas a nuestro lado que están viviendo una realidad diferente. Un duelo, una enfermedad, una separación, un momento económico, una crisis. Seamos rápidos para brindar expresiones de bondad y amor. Y dejemos a un lado las críticas, el juicio y el egoísmo, el solo pensar en nosotros mismos. Marcos 12, 28 al 34 nos deja una enseñanza poderosa y se los voy a leer brevemente. Uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús les había contestado, le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? El más importante es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Pero me llama la atención más adelante en el 32 y 33 que dice, bien dicho maestro, respondió el hombre, tienes razón al decir que Dios es uno solo y que no hay otro fuera de él. Amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas y amar al prójimo como uno mismo es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Al ver Jesús que había respondido con inteligencia, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y desde entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Cuando nosotros podemos movernos a hacer algo por nuestro prójimo, nos estamos acercando al reino de los cielos. Pero cuando nosotros hacemos todo lo contrario y no nos damos cuenta de que nuestras palabras duras, de que la crítica, de que el juicio y el no movernos en acciones de amor, bondad y misericordia, entonces estamos alejándonos del reino de los cielos, aun cuando creamos en Dios. Jesús siempre fue sensible a los demás, siempre tuvo un corazón bondadoso para escuchar. En diferentes oportunidades de las historias que vemos en el Evangelio, podemos observar un Jesús que tenía un corazón para detenerse y escuchar lo que a otro le dolía y para observar. En Lucas 7, 11 al 15 vemos la historia de una mujer que era viuda y que acababa de perder a su hijo, a su joven hijo. Expresa la palabra que Jesús solo vio y accionó para que este joven fuese resucitado. Quizás nosotros no tenemos la capacidad de resucitar a nadie, pero sí tenemos la capacidad de poder llevar una palabra de vida, esperanza, fe y consuelo a muchos.
Y más en este tiempo que tantas familias están viviendo momentos difíciles, somos nosotros los que debemos llevar una palabra de amor para que sea obrando en sus corazones. Igual que en los días de Jesús, tal vez debamos vencer muchos perjuicios y tradiciones arraigadas en nuestro corazón. La empatía es una ayuda inestimable, no se puede medir el valor de ella que tiene y es necesario tenerla, y esta nos hace pasar por alto los errores de otra persona. Cuando otra persona se equivoca, falla, nosotros tendemos a ver el punto en la hoja blanca y se nos olvida todas las cosas buenas que esa persona ha podido hacer. Quizás en ese momento está viviendo algo tan difícil que lo hace accionar de esa manera. Siempre vemos el pecado, la equivocación y la falla como lo que hace ruido, lo que lleva hace la onda en el mar cuando tiramos la piedra, pero pocas veces nos detenemos a ver la raíz del problema. ¿Qué llevó a esa persona a actuar de esa manera? Quizás fue una crítica, quizás fue el rechazo. Hay palabras que salen de nuestra boca que cobran vida hasta por mucho tiempo. Quizás fue una palabra que recibimos en la niñez y llegamos a ser adultos y aún esa palabra está haciendo estragos en nuestra vida. Jesús compartía con tanta gente que se equivocó y nunca juzgó. A todos les mostró amor. Tenía un Pedro de mal carácter, un Pedro que era compulsivo, que era avasallante, pero le dijo un día: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, a pesar de los errores que podía haber cometido. Una samaritana que no conseguía tener una relación estable, ciertamente le dijo: 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, pero le dijo que si bebía de su agua le daría vida eterna. Esta mujer, esa palabra para ella significó la transformación de su vida, porque ella pudo llevar esperanza y vida a ese lugar donde ella vivía. Una pecadora que buscaba el amor en diferentes rostros. Y Jesús le dijo: los que te acusan se fueron, ninguna te condena. Y yo tampoco lo hago. Vete y no peques más. Ciertamente Jesús decía la verdad, pero lo decía con amor. Nosotros podemos decir la verdad, pero cargado de amor. La Biblia expresa que nosotros podemos exhortar a otros, pero en amor. Una mujer que solo podía llorar a sus pies porque no soportaba ya más el dolor. Jesús entendió cada una de sus lágrimas que expresaban gran dolor. Aunque en ese lugar estaba tanta gente que la señalaba y la cuestionaba por la vida que vivía, Jesús pudo entender sus lágrimas y ella pudo sentir ese amor. Siempre vemos el pecado, como lo decía antes, pero aprendamos a ver qué llevó a esa persona a pecar, qué dolor lleva por dentro, cuáles son sus heridas. Seamos empáticos con las personas. Todos podemos aprender y cultivar la empatía, pero el mejor lugar para aprenderla y crecer en ella es nuestro hogar. Y a veces nosotros podemos preguntarnos, pero ¿cómo ser empáticos si venimos de un hogar donde quizás nuestros padres no fueron empáticos con nosotros? Quizás nuestros padres fueron duros, fueron difíciles, también venían de una vida bastante difícil y no nos comprendieron cuando quizás sentíamos miedo, quizás sentíamos rabia por algo, ira, y eso fue lo que recibimos. ¿Cómo identificar si no estoy siendo empático? Por ejemplo, en el caso de los hijos. Muchas veces nuestro hijo está llorando y nosotros le decimos: ay, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? No llores por eso. ¿A qué le tienes miedo? Y tenemos expresiones con ellos como que no están viviendo algo dentro de su corazón. Los niños comunican sentimientos a través de su comportamiento. Y quizás esas frases que nosotros le decimos: ¿por qué lloras? No llores por eso. ¿A qué le tienes miedo? Son frases que quizás en algún momento nuestros padres nos dijeron a nosotros y las estamos repitiendo. ¿Cómo puedo cambiar esto y ser empático? Podemos decir, en vez de ay, ¿por qué lloras?, puedo decirle: entiendo que te sientas triste. En algunos momentos yo también me siento triste. Si quieres hablarlo,
pues aquí estoy para escucharte. O cuando estés listo, puedes hacerlo. ¡Wow! Estoy segura de que ese niño has cautivado la atención de él y podrá abrir su corazón a decirte por qué llora. Y aquí quisiera detenerme un poco, porque sé que muchas madres en estos momentos estamos quizás viviendo una temporada bien dura con el tema de todos los niños en casa y la clase y cómo te ayudo y las tareas. Déjenme decirle que no me he escapado de esto y he estado allí aprendiendo muchísimo. Al principio creo que estaba bastante agobiada con tantas cosas, pero con la ayuda de Dios y su palabra y el poder empezar a reflexionar en cuanto a mis actitudes y acciones, me ha llevado a poderme revisar. Mi hijo de 5 años me ha enseñado muchísimo y todavía me sigue enseñando el poder entender lo que está sintiendo. Hace días estaba llorando y yo, de verdad, llega un momento en que tú te aturdes de que un niño esté llorando por algo, pero bajé, me agaché, me llegué a su estatura y le pregunté que qué le pasaba, que en qué podía ayudarlo, que por qué estaba triste, que yo también a veces me sentía triste con todo lo que en algún momento podía haberme pasado. Y luego que estuve conversando ahí con él y él, a través de la empatía que yo le estaba brindando, el poder escucharlo, él se abrió a decirme qué era lo que sentía. Y a partir de ahí pudimos hacer un plan, una estrategia para que él pudiera, a pesar de que está en casa, de que no puede ver a sus amigos, de que la casa es el colegio y el colegio es la casa, pudiera sentirse bien. Es un trabajo de todos los días, no lo logramos de la noche a la mañana, pero cuando está la voluntad de querer hacer, estoy segura que grandes cosas van a ocurrir. La empatía va cargada de palabras de amor, confianza, compasión, respeto, amabilidad y paciencia. Y en esto me quisiera detenerme, paciencia. Nosotros debemos aprender a desarrollar la paciencia. Quizás en algún momento abordamos y me puede pasar que aborde a mi hijo con algo y inmediatamente no me lo diga, pero debo ser paciente para seguir allí una y otra vez hasta que se logre el objetivo. Terminémonos de dar cuenta de que el amor es la respuesta a casi todo. Casi todo en nuestra vida necesita como respuesta el amor. Con nuestros hermanos en Cristo también necesitamos ser empáticos. Primera de Juan 3, 17 al 18 establece, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Amar en hecho y verdad nos lleva a percibir las necesidades particulares de otro. Esto no solo tiene que ver con necesidades materiales, porque es bueno que nosotros podamos ayudar a nuestros hermanos en Cristo que quizás están pasando un momento de dificultad, el poder brindar alimento, vestido. Pero también hay necesidades emocionales o situaciones que están viviendo nuestros hermanos. Y aquí quisiera detenerme en el libro de Job. Job era un hombre que estaba viviendo un momento de tribulación. De un momento a otro su vida cambió totalmente. Su casa, todo lo que tenía lo perdió a sus hijos, su ganado, todo lo que tenía, todos sus bienes, toda su riqueza la perdió en un momento, de un momento a otro. Aún su esposa había perdido todo, pero ella eligió agregar más dolor a lo que él sentía. Este hombre estaba tan agobiado y tan afligido que ni sus propios amigos podían reconocerlo cuando llegaron a brindarle ayuda. Estos 3 amigos en un momento estuvieron ahí con él 7 días y 7 noches compartiendo sin hablar el dolor que Job sentía. Pero llegó un momento que empezaron a impacientarse y después de los 7 días empezaron a traer condenación a su vida. Seguro algo has hecho, seguro algo no has confesado, seguro no has orado lo suficiente, seguro no ayunaste. ¿Y qué pasó después? Hasta el mismo Dios vemos que más adelante en el capítulo 42 está airado con los amigos de Job porque dejaron de ser compasivos y bondadosos con su amigo. Y fíjense cómo
Más adelante Job ora por sus amigos y al haber orado por ellos, su aflicción fue quitada y fue recompensado con la doble porción. Entonces nosotros cuando veamos un hermano en Cristo que está viviendo momentos difíciles, pues tendámosles la mano, tendámosles el corazón también a que podamos escuchar lo que ese hermano está viviendo en algún momento determinado. Hay 3 maneras de ser más sensibles a la necesidad y los sentimientos de otros. Escuchar. Debemos escuchar con atención. Cuando lo hacemos, podemos percibir lo que está pensando, lo que está ocurriendo en ese corazón de otra persona. Debemos escuchar con atención. A veces nos cuesta escuchar. Somos más rápidos para hablar que para escuchar. Observar. Debemos ser observadores. Cuando observamos y podemos levantar nuestra mirada y poder ver el rostro de nuestro hermano, podemos ver cuánta aflicción tiene en su vida. Puede estar pasando por un momento difícil y si lo miramos a su rostro podemos lograr ver cómo está el hermano, porque nuestro rostro refleja cómo nos sentimos. El ser solidarios, una manera efectiva de cultivar la empatía, consiste en plantearse algunas preguntas. Si yo me encontrara en esta situación, ¿qué me gustaría que hicieran por mí? ¿Cómo me sentiría? ¿Qué necesitaría? Normalmente los seres humanos imperfectos nos resulta fácil juzgar que comprender sentimientos. No obstante, hacer lo posible por imaginarnos lo que otra persona puede estar sintiendo nos ayuda a comprenderla y a ayudarla y a movernos en bondad siempre. Cuando nosotros somos empáticos en nuestra sociedad, estamos restando violencia y crueldad. En la medida en que nosotros somos críticos, llenos de juicio, estamos añadiendo violencia y crueldad a nuestra sociedad. Como padres podemos mostrarle a nuestros hijos cómo podemos ser misericordiosos y bondadosos. A veces solo queremos mostrarle a nuestros hijos el lado bueno de la historia, lo bonito, lo hermoso, lo bello. Pero también nuestros hijos necesitan saber que hay personas que son vulnerables, que hay personas que están pasando por momentos de necesidad. Y quizás es bueno que podamos involucrarlos a ellos en acciones sociales, en poder ir a ayudar a los más afligidos y a los más quebrantados. Hace poco pude ver un documental de una mujer que me impresionó muchísimo, Mary Gordon. Esta mujer, desde muy pequeña, sus padres la llevaban a lugares donde estaban ancianos, donde estaban niños, donde estaban personas que estaban pasando por momentos difíciles, que eran vulnerables, y siempre hacían obra social donde ella estaba involucrada, en ir a poder visitarles y compartir con ellos. Esta mujer recibió semillas de empatía y fue cultivándolo a través de su vida. Tiene casi 40 años siendo fundadora de Rose of Empathy, donde desde Canadá, Toronto, está estableciendo un programa que llega a muchísimas ciudades del mundo, a muchísimos países, donde ellos están aportando amor, bondad, misericordia y consuelo a muchas familias, y esto se está multiplicando. Y nosotros podemos tomar esto que el Señor Jesús nos enseñó cuando caminó en esta tierra, el poder mirar a otros con bondad, con amor y el poder hacer algo. Hoy día vemos unas redes donde hay tanta información, pero basta que alguien cometa un error y empieza una serie de comentarios duros, fuertes, difíciles, críticos. Yo creo que las redes son un medio poderoso para edificar, para enseñar, para aprender y para crecer. Extendamos esas palabras de edificación y crecimiento a donde quiera que estemos, sea cual sea el espacio donde nos permitan poder brindar eso que ya ha sido sembrado en nuestra vida. Y no quisiera terminar sin antes leer esto que para mí debe ser nuestra guía cada día. Primera de Pedro 3, 8 al 9. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario,
bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredes bendición. Realmente creo que nuestros hogares, nuestra iglesia, nuestra sociedad puede cambiar si nosotros empezamos a sembrar la empatía en cada uno de los espacios que nosotros tengamos. Es simple, es poder empezar a ver desde el corazón del otro, no solamente lo que nosotros sentimos. Y esta es una palabra que también ha hecho una gran reflexión en mi corazón en cosas que debo mejorar cada día. Así que muchísimas gracias por estar allí, por siempre conectarse con nuestras diferentes plataformas para aprender, para crecer y para no dejar que su vida siga de la misma manera, sino que cada vez que usted escuche una palabra, usted pueda ir por más.